grupo tenemos a la señora Rosita, mi compañera Carmela, mi compañera Dani, mi compañera Giovanna y mi persona. Para empezar a hablarles de este tema de gran importancia, como introducción tenemos que la bioquímica como ciencia estudia la vida molecular, es un campo de enorme interés científico y de vital importancia, permitiéndonos la comprensión de las bases moleculares de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la bioquímica, partiendo desde un punto molecular, estudia todos los procesos en los que se va desarrollando los seres vivos. La motivación, que es la energía o el empuje que cada uno de nosotros sentimos para poder lograr una meta o planes planteados. Y estar motivado conlleva entonces a un input o una inspiración para actuar hasta lograr una meta deseada. Un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos una meta que es terminar nuestra carrera universitaria hoy en día, la motivación influye mucho en todo este proceso para lograr nuestra meta. Esta motivación es la etapa inicial para el aprendizaje, partiendo desde que se crea una expectativa que mueve al aprendizaje. ¿Y cómo podemos lograr este aprendizaje? Asociándolo con las necesidades de nuestro medio de enseñanza, partiendo de la integridad, tanto de la manera sistemática y visual de los procesos. Luego tenemos los objetivos. Nuestro objetivo de la motivación lo vamos a relacionar tanto con el ámbito de la educación. Continuando con nuestra exposición, ahora les voy a hablar acerca de nuestro objetivo, en qué se centra nuestro tema. Es argumentar la importancia de la motivación como componente fundamental en el proceso de la enseñanza, utilizando o con la contribución de la tecnología educativa y su aprendizaje como ciencia. Ahora les voy a hablar acerca de la motivación bioquímica profesional. Este tema o este punto se centra en la síntesis tanto de los factores efectivos, cognitivos, para lograr una formación de una cultura profesional. Estos factores, tanto afectivos como cognitivos, no tienen que actuar por separado, sino dialécticos, unidos para que se complementen y así poder lograr la bioquímica de la motivación relacionada con la educación. Factores que influyen para lograr esta motivación bioquímica profesional, uno es favorecer la creatividad de los estudiantes. ¿Y cómo logramos esto? Poniéndolos o enfrentándoles cara a cara a sus problemas, no aislándoles o poniéndoles o evitándolos, no, sino poniéndolos al frente de sus problemas. Otro es poner a disposición un conjunto de recursos para que ellos puedan comprender mejor la información. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vamos a clases y nos muestran pura información, que lectura, puro textos, ¿no? No motiva al estudiante, pero en cambio si tú vas a clases y el profesor te muestra un video, te muestra casos, te muestra diapositivas, llama la atención del estudiante. Otro es necesario el uso correcto del lenguaje bioquímico ante los problemas, textualizándolos o influyendo el entorno en que el estudiante se involucra. Punto del principio fundamental de la motivación, tenemos a los subcorticales. Aquí nos dice que las subcorticales están formadas, son un núcleo, el cual está formada por el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. Cada uno de ellos con una localización y tiene sus funciones específicas. Y como otro factor tenemos a los neurotransmisores. Los neurotransmisores nos dice que sin este no habría conexión química entre neuronas. El neurotransmisor se libera por las vesículas sinápticas en la extremidad de la neurona presináptica. Esto ocurre durante la propagación del impulso nervioso y que está formada por la dopamina, endorfina y noradrenalina. Como otro punto tenemos a la hormona. La hormona nos dice que comunica con otras células sin importar lo lejos que esté, viajando a través del torrente sanguíneo. Y lo que se diferencia de un neurotransmisor es que al ser liberado, el neurotransmisor solo comunica una neurona inmediata mediante la sinapsis. Y como último punto tenemos
a los corticales. Los corticales son la zona donde se fabrican los minicorticoides, que son hormonas que regulan la concentración salina de la sangre. Eso es todo lo que conlleva la motivación. Continuando con la exposición, les voy a hablar de los tipos de motivación. Existen 6 tipos de motivación. Motivación intrínseca, extrínseca, positiva, negativa, la primaria y la social. La motivación intrínseca. Esta motivación está centrada en el propio individuo, o sea que sale del interior del individuo con el fin de satisfacer deseos no materiales, como por ejemplo, el aprender sin buscar un fin, por ejemplo, ir a un comedor, ayudar a servir el desayuno o el almuerzo, pero con el fin de sentirse uno mismo bien, o simplemente ir a trabajar porque sabes que lo disfrutas. La motivación extrínseca nos habla, este tipo de motivación, al contrario de la intrínseca, es transitoria, porque no nace del interior de la persona, sino que trata de buscar recompensa en estímulos con las necesidades, individuales para realizar una determinada acción, como por ejemplo el estudiar para obtener una buena nota, o el ir a trabajar horas extras para recibir más dinero, o simplemente el aprobar un curso para luego recibir una recompensa de tus padres. En la motivación positiva y motivación negativa. La motivación positiva te habla de alcanzar una serie de actividades con el fin de lograr, algo deseable o agradable, obtener una recompensa positiva, sea externa o sea interna. Por ejemplo, las personas que juegan todos los días a las rifas, a las loterías, su recompensa de ellos es en el aspecto positivo, porque saben que de alguna u otra manera van a ganar dinero o van a obtener una cosa material. En la negativa, esta motivación hace referencia al proceso por el cual una persona inicia o se mantiene ligada a una conducta desagradable, tanto externa, como por ejemplo puede ser el castigo, o interno, que puede ser la frustración. En esa motivación negativa, por ejemplo, podemos ver al fracaso, a la pérdida de dinero, a algo que, por ejemplo, que tenemos miedo a que nos hiera físicamente. En la motivación primaria, esta motivación nos habla del actuar del individuo por mantener su estado de equilibrio, que nos ayuda a satisfacer necesidades básicas, como por ejemplo la necesidad que es básica, como la alimentación, la necesidad del agua, la necesidad del placer. Y por último tenemos la motivación social. Esta motivación, cuya satisfacción depende, del contacto o interacción con otros humanos. Este tipo de motivación es algo más complejo de analizar, porque las recompensas son difíciles de medir. Por ejemplo, hablamos sobre el respeto, hablamos sobre la satisfacción de seguridad, sobre la recompensa social y el sentido de pertenencia. Gracias. A la motivación social, acá tenemos la motivación social, se refiere a la influencia que tienen las personas, la presencia de las personas sobre un sujeto. Dentro de la motivación social también tenemos el efecto de coacción. El efecto de coacción es cuando un individuo incrementa su capacidad de activación y sus ganas al competir con otra persona.
En el efecto de audiencia se basa en que el individuo se encuentra observado, como por ejemplo cuando nosotros realizamos una exposición, tenemos una audiencia, un público en este caso que serían nuestros compañeros. Continuamos con la exposición, tenemos algunas necesidades, que son las necesidades de logro. Las necesidades de logro se basa en que un individuo quiere alcanzar una meta, trabaja con un mismo propósito para poder lograr su meta. También tenemos las necesidades de poder. Las necesidades de poder se basan en la que un individuo siempre quiere tener, digamos, el control total de las situaciones e incluso de algunas personas. Las características de este individuo son que quiere el control, tiene el poderío y también si llevamos esta necesidad al extremo puede traer consecuencias como por ejemplo que son el estrés. También hablamos de la necesidad de afiliación. La necesidad de afiliación se basa en el que un individuo quiere relacionarse tanto afectivamente o socialmente con un grupo de personas o solamente con una sola persona. También tenemos la motivación orientada a metas. Una meta siempre va a ser motivada siempre y cuando esté planteada de una manera organizada. De lo contrario, solamente sería una meta donde estaríamos en una fuente de estrés o de desmotivación. A continuación les voy a hablar sobre el ciclo motivacional. El ciclo motivacional tenemos el periodo de homeostasis. Es el periodo donde una persona se encuentra en equilibrio. Y después tenemos el estímulo. Por ejemplo, si uno está mirando televisión y entra el estímulo de querer comer una pizza, después se genera una necesidad. La necesidad que aún no está satisfecha genera un estado de tensión. En el estado de tensión puede ser que tengas un dolor de barriga. Y después de eso se genera un comportamiento. El comportamiento es levantarte de donde estabas mirando la televisión e ir a prepararte la pizza o ir a comprarte una pizza. Después de eso se genera la satisfacción. La satisfacción se basa en que ya comiste la pizza y después de todo ese proceso otra vez regresas al periodo principal de equilibrio que se llama el periodo de homeostasis, hasta esperar que nuevamente se genere otra motivación de querer hacer algo. Continuando con la exposición de la bioquímica de la motivación, voy a hablar sobre consejos para aumentar la motivación. Uno de los cuales le quería recalcar que la motivación es aquella fuerza que nos impulsa a una persona a ponerse y mantenerse en movimiento hacia sus objetivos, dentro de los cuales es aquella que nos va a permitir enfrentarnos a los problemas y desafíos que se nos presentan día a día. Dentro de los consejos para aumentar la motivación, tendríamos lo que es: haz un buen uso de tu tiempo libre. ¿Por qué? Esto nos va a permitir, por ejemplo, aquí podemos estar en el buen uso, entraría lo que es la organización, para hacer un buen uso de nuestro tiempo libre. Dentro de ellos tenemos que planificar hoy día, por ejemplo, lo que tenemos que hacer al día siguiente. ¿Por qué? Para poder tener un buen uso de nuestro tiempo. Podemos utilizar, por ejemplo, un calendario o algo, o una agendita, y enumerar todas las cositas que tenemos que hacer al día siguiente. Y durante el día en que estamos, ya ir tachando todas las cositas que hemos tenido que hacer durante el día, ir tachándole, y ya para que sepamos todo lo que hemos hecho durante el día, estar organizados, tener un buen uso del tiempo. También tenemos lo que es ten tu propio ritmo. ¿A qué se refiere? A que no podemos tampoco abarcar demasiado. Por ejemplo, si de repente nunca has sido organizado y de la noche a la mañana quieres ser organizado, no se va a poder. ¿Por qué? Porque no tienes un hábito, una rutina. Por eso uno debe seguir como que ir a un propio ritmo, ir despacio, pero como dice, lento pero seguro. Por ejemplo, también tenemos el ejercicio, que es algo importantísimo, creo yo. ¿Por qué importante? Porque aparte de esto, que debe ir acompañado de una buena alimentación también. Como se dice, mente sana, cuerpo sano. De eso tenemos que consumir las cantidades necesarias que nuestro cuerpo necesita y esto se va a dar gracias a una alimentación adecuada, el buen consumo también bastante de agua para oxigenar también el cuerpo, y también lo que es hacer ejercicios. Por ejemplo, en mi caso, yo soy recontra perezosa para hacer ejercicios, pero como que en estos días he estado pensando, me estoy organizando en qué,
en siquiera dedicarme 1 hora diaria en hacer ejercicios, y eso como que dice que el hábito se forma dentro de 21 días, es como que tú sufres, pero después de eso es como que ya, o sea, tu mismo hábito, ya se crea un hábito en la persona ya, delante de eso ya. También tenemos lo que es diviértete. Para poder tener lo que es para aumentar nuestra motivación tenemos que también divertirnos, o sea, durante las cosas que estamos realizando también tenemos que tomarlo como que de buena manera y tratar de hacerlo con amor, y también tomarlo con buen humor. Divertirte, hacer que las cosas que sean apasionantes. Por ejemplo, tomarlo todo como que de buena manera y tratar de todo, tomarle como que un gusto a las cosas que estás haciendo, para que no te resulten aburridas, o sea, como que estar alegres, motivados siempre, ¿no? También tenemos lo que es darte recompensas. ¿A qué se refiere? A que cuando tú, por ejemplo, te organizas, te propones algo y lo estás logrando, como que decir, caramba, ¿no? O sea, estoy haciendo las cosas bien. Como que darte por ejemplo, hoy hice tal cosa, leí un libro o algo, como que darte una recompensa, decir que bueno, tú puedes, yo puedo con todo, o sea. También tenemos lo que son las conclusiones. Dentro de las conclusiones se podría decir que el uso de la tecnología educativa en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la bioquímica de la motivación facilita la motivación del contenido bioquímico a través de situaciones problemáticas. Por ejemplo, a los estudiantes, promoviendo con ellos su acercamiento e interés por el contenido de la ciencia en particular. Buenas noches. Le quería consultar, ¿cuál es la motivación que usted tiene para salir adelante día a día? Bueno, la motivación que mía de trabajar día a día es bueno por el bienestar de mi familia, bueno, mis 2 pequeños hijos, ¿no? Que quizás me motiva día a día a esforzarme, trabajar y bueno, por el bienestar de ellos mismos, ¿no? Para quizás a futuro que ellos tengan un estudio, puedan llegar a ser profesionales. Y por eso, bueno, yo aprendí con este trabajo y bueno, para que gracias a Dios me ha ido bien y quizás tengo muchas metas, ¿no? Por delante, quizás por cumplir y bueno, yo sé que quizás con la ayuda de Dios y la suerte me acompaña, bueno, me va a ir muy bien. Gracias. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es la motivación para que usted siga día a día, pese a las circunstancias que estamos viviendo hoy en día? Muy buenas noches, un saludo a todos y bueno, yo para tu conocimiento, yo todo el tiempo he sido un trabajador independiente y ahorita con mucho más razón sacar fuerzas de donde no hay para seguir adelante, pero porque tengo que mi familia, mis hijos que gracias a Dios que ya mis hijos están, el último ya está terminando sus carreras y eso es lo que agradezco infinitamente al destino, lo que es la vida y gracias a Dios soy un trabajador independiente y al mismo tiempo le repito por las circunstancias que nos encontramos, que es un problema con la pandemia a nivel nacional.